Bueno, buenos días. Pues les agradezco mucho su presencia. Tengo el enorme honor y alegría de presentarles al doctor Dominique Pestre y quiero agradecerle públicamente el que esté aquí con nosotros, el que haya dejado sus múltiples actividades en esta fecha de navideña y que esté acá, platicando con nosotros. Muchos de ustedes ya lo conocen, él es profesor en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París, y está dedicado a, él se declara como un historiador de la ciencia, discute cuestiones de política científica, historia, economía, democracia, y en esta ocasión nos va a presentar un texto que yo traduje, La participación política en el ámbito de las tecnociencias y de los tecnoproductos. Él le cambió el título y le puso finalmente Política de los Foros Híbridos. Pues no tengo más que decirle que comience y los dejo con él, que lo disfruten mucho. Bien, me sugirieron que hablara francés para cambiar un poco de los días anteriores en que estuvimos hablando inglés, pero hay una traducción para quienes tengan algún tipo de dificultad con esa lengua. Gracias nuevamente por la invitación. Cada vez estoy más encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. De veras, el trabajo que hemos hecho juntos es realmente muy interesante para mí. Estoy encantadísimo de estar aquí. El texto que quisiera presentarles es un texto que escribí hace aproximadamente un año, fue en el mes de diciembre del año pasado, y que fue publicado en inglés en un libro de homenaje a Michel Calon, que estaba a punto de jubilarse en diciembre del año pasado. Es por eso que la cuestión sí tiene que ver con la participación política en cuanto a tecnociencias y tecnoproductos, pero obviamente le había dado otro título, puesto que estaba tomando como entrada la idea de los foros híbridos, que tienen que ver con la participación, que es una idea de foros híbridos de Michel Calon, y por eso le había dado ese título en mi obra, La política de los foros híbridos. Pero realmente sí es el mismo tema, aunque el título sea diferente. Seguimos hablando de lo mismo. Vamos a tener un ejercicio multilingüe. Ustedes me escuchan pensar en español, pero yo hablo en francés y ustedes leen en inglés. Bueno, creo que lo vamos a lograr de todas maneras. Lo que quisiera considerar el día de hoy es una cuestión que se ha vuelto central en el orden político. Es decir, tanto en el orden de los estudios políticos, es algo muy importante en Europa y en Estados Unidos por lo menos, pero también en el orden de las prácticas políticas cotidianas y sobre todo las prácticas de gobierno, las prácticas de quienes nos gobiernan. Este tema se origina en la gestión social del desarrollo tecnoindustrial, pero desde entonces ha migrado hacia el conjunto de las cuestiones de la ciencia política. Entonces, ¿cuál es la cuestión, la interrogante? Se tiene que ver con la participación de las poblaciones en la elección y la regulación de los productos nuevos, productos como los organismos genéticamente modificados, la nanotecnología, etcétera, que llegan sobre el mercado y transforman los modos de vida, la salud y el ambiente. Lo que quisiera específicamente hacer hoy es retomar la cuestión de la complejidad de las relaciones que existen entre, por un lado, las ciencias, las tecnologías y los saberes particulares de las poblaciones, y por otro lado, lo que pertenece al universo de la decisión política, de las formas de regulación de los productos, las formas de gobierno, las formas de propiedad y las formas de mercado, teniendo como interrogante secundaria la cuestión de los procesos colectivos de elaboración de saberes y de concertación
y por lo tanto los procesos que tradicionalmente se conocen como procesos participativos. Lo que voy a hacer ahora es proceder de manera bastante sencilla. Voy a empezar enumerando 3 puntos que me parecen ya adquiridos, tal vez estemos todos de acuerdo a partir de eso, y después podré plantear 4 interrogantes mucho más importantes. ¿Cuáles son los 3 puntos de los que podemos considerar que ya están adquiridos y que nos van a servir como punto de partida? El primer punto tendría que ver con reafirmar una cosa que ya hemos hablado en esta semana, es que la ciencia solo es siempre una fracción de lo que legítimamente podemos llamar saber. Y por lo tanto, conviene no confundir ambos. La ciencia no es el saber es mucho más amplio que la ciencia. Los saberes, como ustedes saben, ya lo discutimos toda esta semana, están distribuidos en lo social. Podemos tomar un ejemplo muy sencillo. Una amplia parte de los saberes de medio ambiente han sido construidos por las ONGs y asociaciones diversas mucho antes de que los científicos se apoderaran del tema. Y estos saberes son de índole muy diversa, se enmarcan de manera diversa y tienen intenciones diversas. De esa misma manera, como todos los conocimientos humanos, otro punto que debemos tomar en cuenta es que los saberes científicos solo pueden ser limitados, solo pueden ser parciales, tanto en cuanto a que son una parte como a que no son imparciales. Podríamos describir esta manera de enmarcar particular de las ciencias, la manera en que abordan las cuestiones es que a las ciencias les interesan ante todo las soluciones técnicas, pero las soluciones a las preguntas que los humanos y las sociedades se hacen no pertenecen necesariamente al ámbito técnico ni a una técnica que siempre tendría que ser reinventada. Pueden ser interrogantes de índole social o política, o también pueden resultar de un reajuste de las prácticas existentes. Creo que en este punto estamos de acuerdo, simplemente lo quería recordar. El segundo punto, que creo que también es compartido, es lo que tiene que ver con la importancia para toda vida democrática del compromiso y del compartir las experiencias. Normativamente, esta frase implica que debemos defender y proteger a aquellos que, incluyendo a los activistas, interrogan dentro del orden social las certidumbres académicas, interrogan las prácticas tecnoindustriales o bien aquellos que proponen soluciones alternas a las soluciones técnicas propuestas. Nuestro papel ahora es imaginar las instituciones que habrían de permitir proteger a estas personas, a aquellos que lanzan alertas, por ejemplo, y hay varios intentos por proteger a estos individuos en Europa y también proteger a quienes nos incitan a procesos de aprendizaje recíproco y cumulativo, algo que no está nunca dado de entrada. En efecto, en nuestras sociedades, el deber de participación, el exhorto que se le hace a la población de que participe dentro de las decisiones, este deber de participación puede funcionar obviamente como dispositivo de gobierno, es decir, como dispositivo de conducta de las conductas, para conducir las conductas. Esta instrumentación del afán de participación es explícita. Es un solo ejemplo lo que les doy, desde finales de los años 80 en la literatura de los managers, la literatura administrativa. Por ejemplo, los consejeros de las empresas petroleras y del Partido Republicano en los años 80, 90, en los memoramas que les mandan al Partido Republicano o a las empresas petroleras, les explican que deben convencerse a sí mismos de que ellos tienen que decirse y declararse, ustedes tienen que ser amigables con el ambiente y tienen que hacer participar a todo mundo en las decisiones. Lo dije en inglés porque así se maneja. Ustedes conocen esto. La participación puede venir de abajo, pero también puede ser una manera de conducir desde arriba el comportamiento de las poblaciones. Este segundo punto también me parece adquirido, aunque si a ustedes no les parece evidente, podemos discutirlo más adelante. Y mi último punto de la introducción es más descriptivo.
tiene que ver con el hecho de que la cuestión de la participación tiene dos aspectos. Por un lado, tenemos la cuestión de los grupos sociales, las ONGs, las asociaciones de enfermos, lo que ustedes quieran, asociaciones de todo tipo, que intervienen en el espacio público y que dicen cierto número de cosas sobre la manera de producir y de regular los productos y los saberes que les parecen importantes. Pero por el otro lado, ahora tenemos formas instituidas para arreglar los diferendos, es decir, formas instituidas ya sea en el marco de los estados, como las conferencias de consenso, los jurados ciudadanos, todas estas formas existen en ciertos estados y se les someten ciertas interrogantes, y también hay formas que tienen que ver con la nueva gobernanza global. Desde los años 90 la gobernanza, governance, todo el mundo habla de esto, el Banco Mundial estuvo promoviendo este vocabulario en torno al cambio climático, la diversidad, etcétera, y son ajustes un poco más sofisticados, un poco más complejos que las conferencias de consenso, pero ahí tienen ustedes actores que actúan en el espacio público. No sé, piensen en la gran conferencia sobre el clima de Copenhague en 89, pero también dentro de la conferencia hay estructuras de poder sumamente organizadas porque las decisiones se toman al final y las toman los jefes de Estado. Estos 3 puntos que son para mí cosas ya adquiridas. Ahora quisiera hablarles del deber de esquizofrenia, que podría ser el nuestro. Quisiera hablar un poco entonces de los mercados y del orden dialógico. El primero de mis comentarios tiene que ver con la manera en que debemos utilizar, entre comillas, los procedimientos participativos para que sean productivos. Estos procedimientos son, en efecto, un recurso para sociedades que deben resolver cuestiones de gran complejidad técnica. Vivimos en sistemas técnicos integrados, que por lo tanto son vulnerables y son susceptibles de engendrar efectos perversos muy importantes. Y por lo tanto, estas sociedades tienen interés en movilizar el máximo de variedad en las experiencias de estos sistemas técnicos. Pero como acabo de decirlo, esos procedimientos también pueden ser aplicados de otra manera y no funcionar de esa manera exactamente. Entonces, en mi opinión, cuando hacemos lo que estoy haciendo, la promoción de estructuras oficiales de concertación, las conferencias de consenso o lo que ustedes quieran, debemos al mismo tiempo estar dispuestos a vivir independientemente de ellas e incluso a estar contra ellas. Y es importante, en efecto, promoverlas cuando permiten avanzar. Pero nada nos obliga a sentirse atado por esos procedimientos o a limitarse a ellos, si resulta que su instrumentalización por los poderes reales es demasiado grande. Hay en efecto un punto de historia general que me gusta tratar con mis estudiantes durante los últimos años. Hay un punto de historia general que debemos recordar, en mi opinión. En términos de reglamentación sanitaria o ambiental de las tecnologías, y da lo mismo que estemos entonces en 1800 o en 2011, no es algo que se haya inventado yo ni nadie de nosotros, ya existe desde hace 2 siglos. La mayoría de los avances que se han logrado en términos de precaución ambiental o sanitaria se lograron gracias a movilizaciones externas a los sistemas oficiales de regulación. Contrariamente tal vez a lo que los managers, los ingenieros, los políticos y los expertos del riesgo quisieran hacernos creer, es esencialmente la protesta externa por parte de las poblaciones, por parte de los expertos disidentes y de las víctimas, la que históricamente, desde principios del siglo XIX, ha llevado a los departamentos de los ministerios, las secretarías, a los industriales, a los comités de seguridad y a las cortes de justicia a modificar sus comportamientos. Para que un progreso emerja, se presenta, para que advenga la precaución, es esencial que la automovilización de los actores sociales y de los movimientos sociales persista. Esta automovilización constituye el fondo sobre el cual una regulación que incluya prácticas participativas puede volverse una práctica virtuosa. Entonces, este deber de esquizofrenia
Es decir, estar en las instituciones, participar en ese trabajo, pero al mismo tiempo permanecer fuera y movilizarse fuera también de ellas, porque eso es una condición para la modificación positiva de estas instituciones, no proviene, en mi opinión, solo de la mala voluntad que podrían manifestar algunos, por ejemplo, los malvados capitalistas que no tienen suficientes precauciones, o si nos ponemos del otro lado, los malvados activistas que siempre le apuestan a lo peor. No cabe duda de que sí hay prácticas de ese tipo, existen y tenemos muchos ejemplos en la cabeza seguramente, pero el problema va mucho más allá, es mucho más profundo y hay que entender su fundamento. Este problema pertenece a la lógica del sistema técnico mercantil del sistema capitalista, o como le quieran llamar. También pueden llamarle industrial o de progreso, pónganle el nombre que les guste. Pero lo importante es que las novedades que ponen en circulación, ¿qué le hacen a lo social? El punto clave es que el encuentro que nosotros como población tenemos con un producto nuevo pertenece ante todo a los usos que le damos después de haberlos comprado en el mercado, donde se nos prometen un bien o un mejor. Y este encuentro, este es el punto importante, este encuentro que se da a través de la compra y el uso, antecede a todo proceso dialógico. Dicho de otra manera, los productos primero son puestos a la venta y la confrontación con el producto y sus efectos, primero la vivimos y luego la debatimos. La novedad tecnológica tiene como propiedad penetrar lo social, atravesar lo social, desplazar nuestras maneras de vivir, nuestros equilibrios con la naturaleza, y eso lo hace antes de que la discusión surja y que podamos empezar a hablar de ello. Y esta es una idea que me parece muy valiosa. Los procesos dialógicos y políticos no son, por lo tanto, casi nunca primeros. En general, intervienen a posteriori, como reacción a estados de hecho que advinieron anteriormente gracias a la difusión de los productos a ras del mercado. ¿Entienden claramente esta idea? Entonces, si cambio nuevamente de formulación, podemos decir que los productos, los saberes y las novedades tecnocientíficas primero son aceptados o rechazados en su calidad de ofertas en el mercado. La posibilidad de una regulación política, administrativa o experta, que incluya elementos dialógicos y participativos, la mayor parte de las veces solo interviene en un segundo momento. Estoy plenamente consciente de que en ciertos productos como las medicinas, por ejemplo, existen autorizaciones de puesta en el mercado que sí llegan antes de la venta. Pero es algo marginal, no es general y de todas maneras no resuelve el problema. La anticipación y la seguridad, como se le dice, por supuesto que son parte integrante de la concepción de los sistemas técnicos. Los ingenieros que los diseñan, las empresas que los distribuyen, sí verifican al menos un mínimo de seguridad, porque si no sería una catástrofe para ellos mismos. Pero la exigencia de precaución es mucho mayor por parte de los usuarios que sufren en carne propia los efectos que estos productos generan. Los usuarios que solo aparecen en su manera colectiva a posteriori. En suma, para concluir este primer punto, el aspecto dialógico, el aspecto participativo, la dimensión participativa de las poblaciones dentro de la regulación de cualquier manera que ésta se dé, solo interviene a menudo en un segundo momento, una vez que el producto y los mercados aparecieron en lo social, desestabilizaron lo social y sobre todo, y vamos a retomar este punto más adelante, y sobre todo sus consecuencias de estos productos sanitarios, ambientales, son consecuencias a menudo imprevisibles y solo se manifiestan en un segundo momento. Se me olvidó poner un espacio, un salto de línea. Ahora voy a empezar a generalizar un poco más a partir de este primer punto. Quisiera hablar de la necesidad de esta filosofía política un poquito más
más compleja en los Science and Technology Studies y hablar sobre todo de la multiplicidad de las regulaciones en las sociedades democráticas. Mi segundo comentario, entonces, consiste esta vez en mirar el problema no desde el ángulo de la puesta en el mercado de los productos, como desde el ángulo de qué son las sociedades democráticas, cómo funcionan, cómo se administran como entidades políticas. Veamos, en las sociedades democráticas existe históricamente, es algo nada nuevo, lo que les digo, existe desde hace siglos, existe históricamente una multitud de medios para administrar los desacuerdos y los conflictos, de tratar los asuntos conflictivos que surgen en lo social. Les doy algunos ejemplos. Podemos recurrir a los expertos, podemos aplicar reglas administrativas para resolver diferendos, los juicios que emiten los tribunales para regular la sociedad, se escribe derecho, se ejercen acciones en el espacio mediático, etcétera, la movilización política popular, los activistas, etcétera. Esta variedad, es decir, esta variedad de modos de regulación, no hay una sola manera de arreglar siempre los diferendos, siempre hay varios modos en paralelo en las sociedades democráticas. En mi opinión, esta variedad constituye un bien, algo positivo, porque remite al equilibrio de los poderes. Pensemos aquí en Montesquieu, por tomar a un autor clásico del siglo XVIII, y remite al rechazo de una instancia única que pudiese gobernar sin contradicción. En este marco, en mi opinión, la idea participativa, la idea de estos foros participativos, pese a su carácter tan simpático de que vamos todos juntos a decidir de manera cooperativa para resolver este problema, en mi opinión, esta modalidad no puede sustituir la multiplicidad de los modos para arreglar los diferendos en el orden social, ni tampoco sustituye el equilibrio de los juegos de interés. El riesgo para la democracia es demasiado grande siempre cuando hay una sola institución que reina, sobre todo cuando reposa, como en este caso, sobre un llamado a la virtud de todos y la virtud colectiva. Por lo tanto, en mi opinión, y ese es el punto que quisiera desarrollar más, no podemos y no debemos reconstruir y pensar lo político como administración del vivir juntos a partir de esa forma privilegiada que serían las formas participadas, los foros híbridos de Michel Calón, por ejemplo. Esta variedad de la que les hablo es tanto más importante cuanto que estas diferentes regulaciones tienen lógicas diferentes. Un tribunal, por ejemplo, que está abordando un daño, no se plantea el problema como una comisión de expertos científicos, por ejemplo. El tribunal decide acerca del diferendo con base en un hecho ya cumplido y de una queja. El tribunal se ocupa de un asunto en particular, la contaminación, por ejemplo. A principios del siglo XVIII, por ejemplo, los juicios contra las empresas eran juicios de agricultores cuyos terrenos se veían destruidos por las empresas que estaban ahí cerca. Por otro lado, si ustedes más bien toman una comisión de expertos, va a tratar de resolver la cuestión general a partir de la particular. Ellos lo que están tratando de ver es el futuro y sus principales criterios son criterios de interés general, como se les llama. Entonces, estas dos regulaciones, el tribunal y la comisión de expertos, conducen a menudo a decisiones opuestas. Las cámaras de justicia, por ejemplo, están siempre más atentas a las consecuencias del desarrollo de los productos, a lo que ya sucedió, están mucho más atentas a lo que dicen las víctimas. Y en cambio, las comisiones de expertos, su deber es más bien ir más allá. Y esto es un clásico en la Francia del siglo XIX, desarrollan la economía nacional, promueven el desarrollo de la economía nacional. Todos hemos escuchado este discurso. En mi opinión, pues, la democracia se define más
a través de esta multiplicidad de las regulaciones, notarán ustedes que a menudo actúan a posteriori y se corrigen unas a otros, antes que por la imaginación de un proceso ideal de decisión que podríamos tomar sobre cómo administrar las nanotecnologías, por ejemplo. Es un proceso ideal de decisión a priori que nos llevaría a poder crear de alguna manera un universo social participativo perfectamente aceitado, que funcionaría perfectamente y que no necesitaría un contrapoder. De hecho, es preciso, ustedes lo saben muy bien en estos asuntos técnicos, revisar nuestras decisiones y revisarlas de diferentes maneras. Por un lado, porque somos infalibles, porque una decisión solo puede ser parcial, porque las consecuencias de estas aplicaciones técnicas no son anticipables, porque hay que tomar en cuenta los diferentes intereses de cada quien, porque hay que dejar la posibilidad a quienes son mayormente dañados por nuestras decisiones de protestar. Mi insistencia en esta sección tiene que ver entonces con la primacía del a posteriori, sobre la multiplicidad de los modos de regulación y sobre el hecho que es el cuidado que tenemos en mantener este control y esta diversidad a posteriori lo que importa más para sociedades realmente democráticas, al menos en mi opinión. Mi opinión es, pues, que tal vez, y ahora aquí mi reflexión es como historiador y sociólogo de las ciencias, tendríamos entonces que volver a una filosofía política más compleja que la que en la mayor parte de los casos, en el campo de las STS, primero toma decisiones, aplica procedimientos y desea que esta decisión sea participativa, abierta e incluso perfecta, o que a veces tiende a hacer del consenso o de la hibridez un bien en sí. No es que la noción de hibridez no sea esencial, teóricamente, sí lo es, estoy seguro de ello, pero no puede constituir una norma del bien. Desear la hibridez es, en el mejor de los casos, una condición necesaria de hacerlo bien, pero no lo garantiza. Al contrario, en mi opinión, lo que importa es la variedad de las soluciones posibles y su calidad. Los resultados concretos a los que llegan estas formas híbridas, es decir, importa también volver a lo sustancial, como podríamos llamarlo, y tenemos que pensar en las consecuencias de las acciones realizadas. Para los investigadores que somos, esto implica también volver a visitar las compatibilidades, que siempre son difíciles, entre postura pragmática y exigencia normativa, entre deber metodológico de simetría, retomando aquí un término que ya hemos utilizado durante los 2 primeros días de esta semana, y experiencia y análisis de las dominaciones. Aquí los remito, porque no lo vamos a poder desarrollar, pero ustedes lo conocen, el trabajo de Donna Haraway acerca del género y las relaciones sociales, o Ella Shohat, en un artículo de principios de los años 90 sobre la cuestión colonial y postcolonial. Tercer punto que quisiera desarrollar tiene que ver con la importancia de volver a pensar los commons, los bienes comunes, es decir, de la variedad de las formas de apropiación. Es el tercer aspecto que me parece importante. El tercer comentario que haré entonces tiene que ver con la cuestión del control de los saberes, la exclusividad y la propiedad. Más allá de la distribución de los saberes y del hecho de que los lugares donde estos saberes se elaboran definen en parte su naturaleza, ya lo discutimos el lunes y martes por la mañana, más allá de la confrontación de estos saberes y de las relaciones asimétricas que estructuran su encuentro, que es lo que acabo de mencionar, más allá de la variedad de formas múltiples que contribuyen a regular en democracia los productos tecnocientíficos, la cuestión que ahora quisiera abordar es la de quién posee esos saberes, quién posee esos productos y quién tiene el poder discrecional de utilizarlos y quién tiene el poder de prohibir su acceso a los demás. Piensen en los OGMs, por ejemplo.
La cuestión de propiedad en los EGM no es un asunto menor. Para Monsanto es una de las ventajas más interesantes, seguramente. No voy a retomar aquí la historia de las prácticas de apropiación, pero quisiera recordar que el mundo ha conocido un deslizamiento muy fuerte hacia los derechos de propiedad. Se nos acaba el cine. No importa. Estaba un poco inmóvil el cine, no les puse fotos el día de hoy, entonces bueno, no importa. Entonces le decía que hubo un deslizamiento cada vez mayor hacia los derechos de propiedad intelectual y las patentes desde principios de los años 1980, y ahora esos derechos de propiedad ahora se otorgan. Oh, no importa. Si no vuelve a empezar, no importa, ¿eh? Ah, se me acabó la batería. Los derechos de propiedad ahora se otorgan a partir de saberes cada vez más fundamentales respecto de lo que eran las patentes antes. En este proceso, lo importante, y eso no tiene que ver solo con Europa, pero la Comisión Europea ha tenido un papel muy importante a nivel global, alineándose con las prácticas norteamericanas que reducen cada vez más los commons. Vamos a ser muy claros a este respecto. Mi punto aquí no es: vaya, suprimamos la propiedad, eso nos va a permitir resolver todos los problemas. No. No, de veras, no importa si no funciona. Porque se van a desconcentrar todos. Le pido que acepte. Formidable. Muy bien, entonces le estaba diciendo, vamos a volvernos a concentrar. No se trata de decir que suprimamos la propiedad y que eso va a resolver los problemas. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que sí creo es que la cuestión de las formas diversas que puede asumir la propiedad, como por ejemplo la existencia de espacios de producción y de intercambio que no son necesariamente mercantiles o son menos mercantiles, son cuestiones de principal importancia. Como en el caso anterior, pienso que conviene defender la multiplicidad de las formas de vida y por lo tanto la importancia de espacios de gratuidad o de menor rentabilidad en medio de prácticas más racionalmente propietarias y competitivas. Y por lo tanto es preciso imaginar dispositivos que debemos utilizar para que los espacios de gratuidad no se vean reducidos a la nada por los segundos, que es lo que a menudo ocurre. Pienso que es preciso también, de manera más general, reconocer y ver que en nuestras sociedades existe efectivamente una gama continua y diversificada de formas de propiedad. Es decir, vemos esto. La propiedad es algo muy hibridado con los commons. Y solo por inadvertencia de nuestra parte, o por dogmatismo en el caso de los doctrinarios liberales, podemos seguir pensando la propiedad como una cosa sencilla y binaria. ¿Se es propietario o no se es propietario? No. Hay muchos ejemplos que muestran la complejidad de las relaciones de propiedad que son efectivas en la sociedad y que además son necesarias a la vida en común, que nos dicen la importancia de los bienes comunes sin los cuales no podríamos vivir y sin los cuales ninguna sociedad puede funcionar. Los ejemplos más en boga el día de hoy son el aire, el agua, el clima, la diversidad biológica. Son bienes comunes, estamos de acuerdo, que diversos programas internacionales y nacionales piensan como bienes comunes y tratan de administrarlos. Los saberes académicos, los saberes de la ciencia, también requerirían mayor atención, porque ahorita están divididos entre el exhorto de circulación abierta, que circule lo más rápido posible, y al mismo tiempo tienen que estar enmarcados por las patentes. Los exhortos para hacer patentes son tan fuertes en México como en París o en Harvard, me imagino.
las cosas no están ya decididas de una vez por todas, no hay una fatalidad en la evolución de los derechos de propiedad y disponemos también capacidad de acción. Pienso en las grandes batallas que se desarrollaron en los años 90, por ejemplo, en torno a los programas libres de computación, la gestión de los ríos, del agua de los ríos, y por supuesto también pienso, estando aquí en México, en lo que se ha llamado saberes indígenas y los derechos de propiedad reconocidos a los pueblos que los vehiculan. Son nociones que emergen en los años 80 en el cruce de las movilizaciones de las poblaciones locales, eruditos naturalistas, ONGs relacionadas con el ambiente y trabajos de juristas. De manera obvia, la cuestión de la propiedad no se reduce a una dicotomía simple, pero más bien es susceptible de infinitas gradaciones, es decir, remite a tantas alternativas que debemos imaginar, elecciones que son una responsabilidad colectiva y que deben de estar en el meollo de los debates sustantivos que debemos organizar en los Science and Technology Studies. En mi opinión, para un mejor equilibrio entre la justicia y para mejores condiciones para el vivir juntos, pero también probablemente porque el cursor se ha ido demasiado en estas últimas décadas hacia el lado de la apropiación privada más fuerte de los saberes, yo propongo que militemos nuevamente en pro de un desarrollo de los análisis en nuestro campo y en pro de una defensa de la multiplicidad de las formas intermedias de propiedad, y también en pro del derecho a cuestionar la doxa liberal tan somera que prevalece hoy. Todavía no he llegado allí. Estábamos hablando de lo que está arriba, pero con este cambio eléctrico estamos ya más abajo. Bueno, vamos a hablar justamente de lo que aparece aquí, que es el deber necesario que tenemos de volver a pensar las formas de gobierno, algo que tiene que ver con las tensiones, por no decir las incompatibilidades, entre las exigencias neoliberales y los foros híbridos, las participaciones organizadas de las que estamos hablando hoy. Mi último comentario tiene pues que ver con las formas de gobierno y el sitio que ocupan los foros híbridos y las formas participativas, sobre todo la forma de gobierno que tanto nos importa hoy, tan específica, que es una forma que no tenía esa importancia hace 40 años, que es la forma neoliberal. Aquí quisiera desarrollar dos puntos que me parecen esenciales. Para empezar, el hecho de que la cuestión del gobierno, en el sentido de Foucault, la gobernamentabilidad liberal, en ese sentido lo estoy utilizando, el hecho de que la cuestión del gobierno activo de los hombres y de las cosas, del hacer vivir y de la variedad de sus formas históricas, forma parte integrante, o al menos debería formar parte integrante de la filosofía política que yo estoy deseando ver aparecer y que espero que penetre más estos estudios en ciencia y tecnología. Sin un pensamiento acerca de estas formas de gobierno, sin un trabajo acerca de las maneras explícitamente concebidas e informadas por los saberes de construir un orden, de conducir las conductas, nuestros análisis van a estar marcados por un hoyo negro que va a impedirlo todo. Es una ceguera culpable. No es que no haya nada escrito sobre estas cuestiones, por fortuna sí hay literatura sobre las formas liberales de gobierno, pero estos análisis deberían de ocupar un sitio más importante en el meollo de nuestras preocupaciones en los Science and Technology Studies. Mi segundo punto concierne a la filosofía de los dispositivos neoliberales mismos y su distancia respecto de los foros híbridos ideológicos. Como filosofía política, quisiera recordarles que el neoliberalismo está dividido y escindido entre dos tensiones. Por un lado, desconfía del hubris de la razón. Piensen en Hayek, Friedrich Hayek, que en su libro de 94 habla de esto todo el tiempo. Y sobre todo desconfía de la razón humana que dialoga.
y de la razón humana como colectividad que intenta aprender y regular la vida. Para alguien como Hayek, esta razón humana no puede manejar o dominar la complejidad del mundo. Hay que pensar en el keynesianismo, al que se acusó de haber conducido al peor de los desastres, y entonces hay que dejar que los mercados regulen las cosas, puesto que los mercados son las únicas calculadoras eficientes. Simultáneamente, esos mismos actores neoliberales, las empresas, por ejemplo, hacen uso masivo de saberes para regular sus acciones, anticipar sus propias acciones y sobre todo para guiar el comportamiento de los demás. Se trata sobre todo de saberes matemáticos y administrativos y se trata de fabricar indicadores, modelos que se construyen a partir de una métrica radicalmente diferente de la de los keynesianos, por supuesto. Esta filosofía también está sujeta a una tensión entre un aspecto público de su discurso, aquello de dejemos que los mercados calculen. Siempre hay demasiado gobierno. Son los dos temas clásicos de los liberales. Y por otro lado, lo que esta filosofía por sí misma debe imponer y creer si quiere que los individuos, ustedes y yo,